¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al curso de Introducción a la Lógica. Un gusto tenerlos por aquí de nuevo. Recordando, recapitulando lo que vimos en el video anterior, habíamos visto todo lo que eran los significantes, los referentes, el significado, la estructura de la definición, los conceptos de la definición, las diferencias que hay, los tipos de definición. Y habíamos hablado también que habían formas para definir las y los conceptos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver técnicas para definir. Primeramente, vamos a tener dos técnicas muy específicas para definir. Nosotros podemos definir por extensión o por connotación. Esas son dos técnicas principales. Cuando nosotros hablamos que definimos por extensión, nos estamos refiriendo a las palabras que engloban, que coleccionan muchos objetos. Dichos objetos suelen compartir, como ya sabemos, características específicas que nos permiten convertirlos en clases, ¿sí? Para poder denotarlos todos. Por ejemplo, la palabra planeta engloba los objetos Tierra, Marte, Venus y otros más. La palabra vocales colecciona las letras A, E, I, O, U. ¿Ven? Eso es definir por extensión. Son palabras que engloban múltiples objetos con características similares. Ahora, cuando hablamos que definimos por connotación, esto significa que la palabra tiene intención. Es el significado sobre un término comprendido que permite asociar los deseos y los valores. Veamos el ejemplo. Cito, esa persona tiene piel de seda. Quiere decir que tiene la piel muy suave. Hora. ¿Cuál es la intención de la palabra hora? La intención de la palabra hora es comprender 60 minutos. ¿Cuál es la intención de decir piel de seda? La intención es decir que tiene la piel suave. ¿Cuál es la intención de año? Comprender 365 días. Nosotros podemos intencionar, o sea, connotar. Son lo mismo, vean, connotación, intención. Extensión, denotación. Se pueden llamar de cualquiera de las formas. El punto es que la extensión engloba la mayor cantidad de palabras posibles y la connotación intenta ser lo más específico posible. Busca mucho la intención. Ahora, incluso lo podríamos hacer en algún tipo de diagrama. Miren, si nosotros aumentamos la connotación, o sea, si aumentamos la especificidad, vamos a disminuir la extensión de la palabra. Por ejemplo, persona. Persona es una palabra. Si nosotros definimos la palabra persona como mulata de 20 años que vive en Costa Rica, el término persona tiene demasiada intención. Por tanto, toda aquella persona que no cumpla, bueno, todo aquel ser humano que no cumpla estas condiciones de tener 20 años, de ser mulato, de vivir en Costa Rica, no va a ser considerado como persona. ¿Por qué? Porque la definición tiene tanta intención que está perdiendo la extensión. Por tanto, otro ser humano no puede ser clasificado como persona si no cumple estas características. Esto es para tenerle un ojito a esto, ¿verdad? Que entre más intención hagamos, más extensión perdemos. Queda ejemplificado con esto. Una tercera técnica de definición son las demostraciones o las ostensivas. Es básicamente cuando no sabemos cómo llamar a algo y lo señalamos. Por ejemplo, yo tengo un tipo de escritorio en específico, pero yo no sé cuál tipo de escritorio es o no me acuerdo la palabra. Entonces yo le digo a la persona, ¿puedes traerme algo de eso? De aquello otro. De eso que está a la par de la mesa, de eso que está sobre la silla.
No sabemos o no recordamos la palabra ni cómo definirla, entonces la señalamos. Eso es una técnica de definición por demostración. Hay que recordar, cada término tiene tanto significado en extensión como en intención. Por ejemplo, para terminar esto, la palabra rascacielos. Su intención es definir a los edificios que superan cierta altura, pero su extensión son los edificios que comprenden dicha altura. Son los objetos a los que se les aplica el término rascacielos. ¿Sí? Porque vean que rascacielos, la palabra rascacielos puede ser un poco ambigua. Podemos pensar como en una mano gigante que quiere rascar el cielo y por eso ocupamos definirlo. Ocupamos definirlo en intención y en extensión. ¿Cuál es la intención? Definir a los edificios que superan cierta altura. ¿Y cuál es la extensión? Bueno, definir esa altura, para los cuales se deben aplicar los términos rascacielos. Ahora, vean que dijimos que cada palabra tiene extensión y tiene intención. Pero qué cosa más curiosa, porque en este mundo nosotros tenemos la capacidad de poder inventarnos cosas como unicornios, dragones y gnomos y infinidad de cosas más. Y a veces son cosas que no tienen factibilidad en el mundo práctico. Entonces es cuando entramos en lo que se llama el problema del unicornio. Miren, les leo la parte del unicornio. Dice, cuando se dice que los unicornios no existen, estamos afirmando significativamente que el término unicornio no denota extensión. La clase unicornio está vacía. Y eso es porque nosotros no tenemos un referente para decir cómo es un unicornio. No obstante, todos podemos decir cómo es o qué características tiene. O sea, que los términos sin extensión, por ejemplo, unicornios, dragones, Dios, ángeles, todo lo aquello fantasioso, por decirlo de alguna manera, que podamos imaginarnos, ¿sí? No tiene extensión. Pero no por el hecho de que no tenga extensión, ¿sí? Deja de ser o sea, no se convierte en un sinsentido. Ven aquí, unicornio no tiene extensión, pero ciertamente no es un sinsentido. Porque si fuera un sinsentido, tampoco tendría sentido decir que los unicornios no existen. Es que acordémonos que lo que es sin sentido no tiene ni pies ni cabeza, no es ni sí ni no, no es si existe o no existe. Es que simplemente de un sinsentido nosotros no podemos sacar absolutamente nada. Si nosotros dijéramos que los unicornios no tienen sentido, que Dios no tiene sentido, que los ángeles no tienen sentido, que los dragones no tienen sentido, no podríamos decir si sí existen o si no existen, porque no tiene sentido debatirlo. El problema es que el unicornio, Dios, ángel, dragón, gnomo, lo que quieran, demonio, tiene sentido. Ese es el problema. Tiene sentido y no tiene extensión. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que la definición se pronuncia más, se agarra más de la intención que nosotros tenemos para definir que la propia extensión que pueda llegar a tener. Eso es lo que nosotros rescatamos del problema del unicornio. Cuando sacamos palabras que no tienen extensión, nosotros nos damos cuenta que la extensión no importa tanto para llegar a definir algo. Ya si habláramos nosotros de la verdad en el conocimiento científico, la verdad en el conocimiento, y nos pusiéramos un poquito más epistemológicos, podríamos llegar ahí a una discusión muy interesante donde dice que el conocimiento verdadero es aquel que se pega a la realidad. Entonces tendríamos un problema, digamos, en la metafísica, podríamos tener un problema en las artes del imaginatorio, también podríamos tener un problema. En el arte en general también podríamos tener un problema si nos apegáramos a ese conocimiento verdadero que es aquel que se aproxima a la realidad. Porque ven que hay muchas cosas que no se aproximan a la realidad y no por eso dejan de ser verdaderas. Eso es lo que recalca el problema del unicornio. Que lo que podemos definir para que sea verdad vale más de la intención
que de la extensión que tenga. Bien, entonces ya que estamos hablando de intenciones, pues vamos a ver categorizar las intenciones. Nosotros podemos tener intención subjetiva, intención objetiva y intención convencional. Obviamente, si nosotros decimos que vamos a definir subjetivamente hablando, podríamos decir esto: el término metal es hermoso y frío. Es lo que a mí me parezca. Es la interpretación que yo tengo sobre algo. La prioridad en una definición subjetiva no es mostrar la realidad, es mostrar mi perspectiva, cómo la veo, cómo la siento, cómo la percibo. Si hablamos de definiciones objetivas, es todo lo contrario. Vamos a intentar ajustar nuestra definición lo máximo posible a la realidad. Vamos a dejar nuestras valoraciones, nuestras opiniones, nuestras perspectivas de lado y vamos a hacer las características del objeto. En este caso diríamos que el metal es un cuerpo simple, generalmente sólido a temperatura ambiente y buen conductor de calor. Si habláramos de definiciones convencionales, diríamos que tiene significados estables, porque la cotidianidad de su uso lo permite. O sea, son significados públicos que permiten la comunicación. Por ejemplo, metal. ¿Qué diríamos convencionalmente? Metal es un tipo de música que escuchan las personas. Entonces recalco una vez más, la definición subjetiva es lo que yo creo, la definición objetiva es lo que se intenta pegar lo más que todo a la realidad, y la convencional es la que va a depender más que todo de los contextos y de la cotidianidad por la que estemos pasando. Si estamos en una obra de construcción y nos dicen pasarme el metal, obviamente nos vamos a entender que es una pieza de acero, y si dicen poner el metal, vamos a entender que puede ser que pongamos una canción. Entonces tenemos estas tres formas de intención para la definición. Ahora, si nos ahondamos más en las técnicas de la intención para definir, porque ya vimos, gracias al problema del unicornio, que importa más la intención que la extensión para definir, vamos a tener también formas en que podemos definir las cosas. Vamos a tener técnicas de definición específicamente de la intención. La primera va a ser la definición por sinónimos. Nosotros podemos definir cosas que aprendemos en otros idiomas. Por ejemplo, chat es sinónimo de gato. Chat es en francés un gato y lo podemos llamar en español gato. Friends en inglés, amigos en español. Podemos utilizar sinónimos con las palabras. Es una forma de definir mediante la intención. ¿Y por qué es intencional la definición sinónima? Porque habíamos dicho que las palabras llevan significados y esos significados los regulamos mediante el lenguaje. Entonces, según la intención que nosotros queramos manejar con el lenguaje, vamos a usar un sinónimo u otro sinónimo. ¿Cuál es el principal problema que tiene la definición por sinónimos? Que las palabras no tienen sinónimos exactos. ¿Sí? Recordemos que los sinónimos son equivalentes. Por esa razón, a veces traducir se puede, al momento que traducimos palabras del inglés al español, del alemán al inglés, del japonés al español, podemos perder cierto nivel de calidad al original, pero por utilizar definiciones un poco más aclaratorias, un poco más teóricas. La segunda tipo de técnica por intención que vamos a tener va a ser la operacional. Y es cuando un término es definido por medio de acciones u operaciones específicas. Por ejemplo, el valor numérico que asignemos a la longitud es definido operacionalmente. ¿Por qué es definido operacionalmente? Porque justamente necesitamos hacer referencias, mediciones, cuantificaciones de qué es alto. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿para usted qué es alto? Alguno me dirá, 1,60 m. El otro me dirá, 1,70 m. No, es que para mí alto es 1,80 m. Y el otro, no, es que para mí alto es 2 metros. Entonces, ¿cuánto es el alto? El alto lo podemos definir operacionalmente sacando un promedio, por ejemplo. Y decimos, bueno, si se aleja en tantas unidades del promedio, es una persona alta. ¿Cuál es el problema que tiene la definición operacional?
Si las mediciones o experimentos no son repetibles, entonces la definición no puede darse. Esto puede suceder mucho al momento que queremos definir algo mediante muestreo y la muestra, digamos, que es destructible. Entonces, una vez que tomamos una muestra, ya se destruye y ya no podemos seguir haciendo definiciones en caso de que no tengamos acceso a más muestras. Este es un pequeñito ejemplo de definición por sinónimo que podemos decir boda o matrimonio. Y para definición operacional de qué es alto y qué es bajo. Ahora tendríamos la última técnica de definición por intención, que es definir por género próximo y diferencia específica. Otra gente la llama la definición analítica o definiciones porfirianas. Este tipo de definición se apoya directamente en la intención lógica aristotélica, que va a llevar al intérprete a distinguir entre normas generales y específicas para conocer las buenas condiciones de la aplicación en una definición. Para definir un concepto de esta forma, tenemos que empezar eligiendo el género más cercano al concepto que queremos definir, al concepto que conocemos, y luego ver las diferencias específicas de cómo lo podemos diferenciar. Ahora, esto se entiende, yo sé que esto es mucho, pero se entiende muchísimo mejor con el ejemplo. Miren, supongamos que queremos definir el término lobo. Nosotros tenemos la palabrita lobo. Lobo puede ser tanto un animal como una persona, como una estatua. Entonces, ¿qué hacemos? Primero vamos a definir el género próximo, el género remoto. En este caso, el término lobo lo queremos definir por género próximo a la estructura biológica más cercana, o sea, el canis. Un lobo está dentro del género próximo canis. Ahora, este canis no es correcto, o sea, el lobo no es correcto definirlo como un ser vivo, ni como vertebrado, ni como mamífero. Pues aunque lobo es todas esas cosas, son términos muy genéricos. Imagínense que el lobo lo definiéramos como un mamífero. Entonces yo soy un lobo y ustedes son un lobo y todo el mundo es lobo. Si definimos lobo como un ser vivo, entonces todo ser vivo es un lobo. Mis gatos son lobos, yo soy lobo, los pájaros son lobos. No se puede, y menos si lo tomamos como vertebrado. Entonces lo que trata la definición por género próximo de diferencia específica es, primero, tenemos un término. Ese término vamos a ver a cuál género se aproxima más. Al género de los vivos no se aproxima más, es muy ambiguo. Al género de los vertebrados no se aproxima más, es muy ambiguo. Al género de los mamíferos no se aproxima más, es muy ambiguo. Al género canis, este canis cumple las características generales que me sirven para englobar al término lobo. Ahora, ¿qué hacemos? Este canis tiene al perro de mi vecino, tiene a mi perrita de 3 centímetros de alto y tiene al lobo. Todos cumplen características particulares específicas que les permiten estar dentro de canis. Pero yo necesito características particulares, características fundamentales que me permiten a mí diferenciar de un lobo al perro de mi vecino. Eso es lo que voy a buscar ahora. Vamos a buscar las diferencias específicas. Por ejemplo, el lobo es un cánido. Entonces hay que ver las diferencias específicas. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuál es su tipo de pelaje? Si es ásico, el movimiento que tiene. Todos los tipos de características particulares específicas que me permitan a mí distinguirlo de otros tipos de canis. Podemos ver este tipo de técnica para definir, ¿sí?, como una forma de clasificar, muchas veces casi taxonómica. ¿Cuál es el problema de esta definición? Estas definiciones son muy útiles, claro, tanto en las definiciones a veces científicas como en la vida cotidiana,
cuando queremos las características taxonómicas o clasificadoras. El problema es cuando la cosa que queremos definir tiene atributos inanalizables, que no son posibles de analizar. Por ejemplo, si nosotros tratáramos de definir por género próximo diferencia específica al ser, no podemos. Si queremos definir a la entidad, no podemos. Si queremos definir la existencia, el objeto, la clase, no podemos. Porque entramos a palabras muy, muy primitivas, muy de raíz, que tienen fundamentos más allá de la intención, ¿sí? Donde lo que hay detrás de ellas puede ser cosas más complicadas, entraríamos en otros temas. Pero quiero que quede claro la problemática que tiene la definición por género próximo de diferencia específica. Es muy útil a nivel cotidiano, pero para definir palabras de raíz, no se queda cortita la intención. Como nota, el género próximo es la clase a la que pertenece un objeto. Por ejemplo, el perro y el gato pueden ser mamíferos, mientras que la diferencia específica son los rasgos que permiten distinguirlo. Por ejemplo, el ser humano es la especie, es un animal, este sería un género próximo, y es racional, es la diferencia específica. Vamos a ver también lo que son las... para ver, dame un segundito. No, eso lo vamos a ver después. Bien, quiero que vean esto siguiente. A ver. Listo. Esta es una practiquita que tenemos para género próximo y diferencia específica. ¿Sí? Vamos a tener que definir algunos de los términos por género próximo y diferencia específica. Por ejemplo, si uno les dice el término escritor, género próximo es el escritor es un creador. Pero ¿qué le diferencia a los otros creadores? Que los símbolos creados en orden específico logran comunicar intenciones, posiblemente solo de él. Tenemos el término edificio. El edificio es una construcción. Pero ¿qué me diferencia un edificio? O sea, ¿qué me diferencia el edificio como construcción de otras construcciones? Bueno, pues la altitud descomunal que puede tener un edificio. Tenemos la ciudad. ¿Qué me diferencia a mí? Bueno, ¿qué es una ciudad? Una ciudad puede ser una localidad. ¿Y qué me diferencia a mí la ciudad como localidad de otras localidades? Bueno, primero, la cantidad de gente que la habita, y segundo, la cantidad de estructuras interconectadas que puede tener. Si nosotros hablamos del término isla, ¿la isla qué puede ser? La isla es un pedazo de tierra, pero hay muchos pedazos de tierra que no son islas. Entonces, ¿cómo sabemos que es una isla? Porque está rodeada por mar. Es la diferencia específica que va a tener. Tenemos una república. Una república es un estado. Pero ¿cómo distinguimos el estado republicano de otros estados? Bueno, por la característica de ser democrático. Igualmente una novela puede ser un libro. Pero ¿qué me diferencia a mí el libro de novela de otros libros? Que puede ser muy grande y tener muchos personajes. Igualmente, qué sé yo, un volcán. ¿Un volcán qué es? Es un cráter. Ahora, ¿todo cráter puede ser un volcán? No, ¿verdad? Para ser un volcán, ¿qué necesita? Tener material caliente y gases tóxicos. Igualmente, nosotros tenemos el término cine. ¿El cine qué es? Podemos decir que es un lugar con una pantalla muy grande. Entonces el proyector que yo tengo en mi casa es un cine, porque es una pantalla muy grande. No, ¿por qué no? Porque la diferencia específica dice que para hacer un cine se tiene que pagar por entrar y van a haber muchas personas. Esto es, gente, la definición. Esto es una leve practiquita simplemente al final para reforzar lo que es la definición por género próximo de diferencia específica. Simplemente para recalcar
Vimos las técnicas de definición por extensión y por connotación. También vimos la demostración. Vimos que es más importante la intención que la extensión al momento de definir las cosas. Entonces nos centramos más en los tipos de definición por la intención. Vimos qué tipos de intención hay. Vimos los tipos de técnicas de definición para la intención por sinónimo operacional y por género próximo y diferencia específica. También vimos algunos ejemplos de ellos y sus problemas. Más adelante podríamos ver las reglas para definir por género y diferencia. Pero más que por género y diferencia, son reglas para definir en general. Y vamos a ver las consecuencias que tiene el no seguirlas. Y vamos a también meter otra practiquita por ahí. Pero bueno, eso será en el otro video. Muchas gracias por quedarse hasta el final, por haberlo escuchado todo. Espero que tengan un increíble día. Los veo en el próximo video. Hasta luego. Bye bye.